Jorgelina Cosgravar, buen día, ¿cómo estás? Buen día, José Luis, ¿cómo estás? Bien, bien, estábamos viendo hoy temprano un tuit tuyo hablando de los falsos desaparecidos que declara Mayra Mendoza. Es un gran tema pendiente el de los falsos desaparecidos, ¿no? Absolutamente. Y lo usan de pantalla para no hablar de lo que también hay que hablar, ¿no? Que es lo que pasó antes del 76. En realidad, te cuento un poco, Dime. presentaron un listado como una gran hazaña de 408 personas, o sea, notamos que se engrosó mucho el número. En principio lo presentan como un listado de personas relacionadas con Quilmes, o sea, no son puntualmente personas que vivían en Quilmes, Mm, sino que a lo mejor vivían en algún distrito cercano y trabajaban en Quilmes, tenían alguna relación con Quilmes. Hasta ahí supusimos que este engrosamiento de la lista tenía que ver un poco con eso, con haber ampliado un poco el radar. 408 personas, presentándolo como un gran trabajo de investigación de muchos años, entre la Secretaría de Memoria de Quilmes, de Derechos Humanos en realidad, y una ONG o bueno que trabaja por la memoria en Quilmes. Eh, Se me dio por mirar en principio, eh, tengo un caso cercano digo porque lo conozco, porque cuando trabajé en la Defensoría del Pueblo de acá de Quilmes, que el defensor era, yo en ese momento estaba en la coalición cívica, que era el doctor Estebao, José Estebao, que yo conocía mucho su historia personal por la cercanía política que tenía con él, que su hermana había sido asesinada por la AAA. Es un caso muy emblemático, en Chile es muy conocido. Se me dio por mirar en principio, buscar a la hermana del doctor Estebao, porque digo, no vas a hacer que la hayan puesto, ¿viste? Cuando decís, bueno, busco, no creo mm. que hayan sido tan caraduras de ponerla en la lista, y la encuentro a Ana María Estebao. Eh, Hicieron placas, digamos, dividiendo a los hasta este listado en 22 personas por Ujú, placa ujú. en cada lista. Yo realicé solo una placa de 22 personas y encontré tres Mm. personas en esta misma condición. Así que tenemos pendiente, la idea es poder revisar todo ese listado, lo que pasa es que no pudimos hacerlo esta semana, pero ya te digo, en esa placa encontramos tres personas. En principio Ana María Estebao, que es la hermana del doctor Estebao, que es muy conocido su caso porque fue una joven periodista que en octubre del año 75 fue secuestrada por la AAA saliendo de una reunión con un compañero y aparece a los 2 días asesinada en Ezeiza. De hecho, el doctor Estebao se lo llevaron, estuvo preso también, y se lo llevaron, estuvo fuera del país. Bueno, ya te digo, muy conocida esa historia. Y se comprobó que fue asesinada por la Ujú, AAA. ujú. Y después hay dos casos más de dos personas en las mismas condiciones, que de hecho uno de ellos es el asesino del coronel, no me sale muy bien el apellido, pido mil disculpas, Irabazábal, Ibarzábal, el coronel Ibarzábal. Ibarzábal, Sí. exacto, que sucedió acá en Quilmes, o sea que lo llevaban, lo estaban trasladando después de tenerlo meses secuestrado, los montoneros, o no era el ERP, en ese caso era el ERP, Ujú. que lo tenían secuestrado, lo llevaban, lo trasladaban adentro de un armario de esos de metal, que se usaban mucho en esa época, de hierro, y cuando los intercepta las fuerzas y se dan cuenta, este, este guerrillero sanguinario disparó al armario y lo termina matando para evitar que se lo puedan sacar. O sea, estamos hablando de un hecho de muchísima crueldad, como, bueno, fueron todos los hechos de los guerrilleros, y se los llevan secuestrado a este personaje y desaparece, y bueno, también fue previo, fueron en 75. Después un tercer caso, una historia bastante similar, de una, creo que era una docente, una persona que colaboraba en alguna escuela en Quilmes. Ujú. Ahora, esto es una parte de la historia que se está comenzando a revelar, ¿no? Porque, digamos, lograron con mucho éxito en democracia instalar la idea de que todo se resumía a partir del 24 de marzo. Esto no nos abarca a todos, pero abarca a muchos. Y evidentemente la persistencia en la construcción del relato es sistémica ya para esta gente, ¿no?
Pero absolutamente, porque lo que justamente quieren hacer, porque lo presenta aparte como hechos eh, sucedidos durante la dictadura. Digo, porque si a lo mejor presentaran el listado como la tragedia de los 70, que es de lo que realmente tenemos que hablar, bueno, tendría otra connotación, pero no, todo empezó en el 76 y de hecho yo celebro que hoy se esté hablando de la otra historia y que la sociedad también esté demandando eso, ¿no? Porque era muy difícil. A mí me pasó como concejal José Luis en el 2019, yo asumí en febrero y mi primera sesión fue celebrando, bueno, en el contexto del Día de la Mujer, que ahí también tuve problemas, pero la siguiente sesión fue en marzo, en el contexto del 24 de marzo, y me atreví a tomar la palabra y te digo, no pude ni decir lo que hubiese querido decir y lo que diría hoy. Claro. Sin embargo, con lo que dije, casi me lincha, hasta se me acercó gente a la banca que está prohibido y para increparme. Mis propios compañeros me increparon también del bloque, porque no podía estar diciendo lo que decía y sin embargo teníamos que aguantar. Bueno, ahí se dan dos situaciones, ¿no? Se da la agresividad de los sectores del kirchnerismo y la izquierda, que como tienen un sesgo autoritario, cultural e ideológico, no aceptan otra cosa que sus supuestas verdades reveladas, y la cobardía de los propios, ¿no? Absolutamente, donde había que aguantar el relato porque, bueno, también por una cuestión, y también había una cierta afinidad ideológica, ¿no? Que como que no podés, que si realmente querés hablar con la verdad, parece que estás negando lo que hizo la dictadura y que no es así. Al menos en mi caso no es así, no lo niego y la mayoría de la gente tampoco lo niega. Obvio. Pero había un velo, viste, que no se podía correr, que estaba como, entonces tenías que soportar que te digan que Macri era igual a Videla, y no podías ni siquiera contestar a eso. Y hoy la gente, incluso la sociedad, es la que está demandando que se hable de otra historia. Al menos yo fui criada en un hogar donde no politizado, porque la verdad mi casa no estaba politizada o no tenía una postura ni militante ni nada, pero mi mamá desde chica a mí me contó también lo que hacían los guerrilleros y yo lo sabía, lo supe siempre y nunca me hablaron bien de la dictadura en mi casa, o sea, al contrario, ¿entendés? Entonces yo supe siempre, vivíamos en Villa Domínico, que fue una ciudad donde, bueno, se sabía, donde pasaron cosas con respecto al accionar de los grupos guerrilleros y lo supe desde siempre. Entonces crecí con la verdad, pero con una cuestión de que se hablaba muy por lo bajo. Yo celebro que hoy la sociedad esté también demandando que se hable de esto por todo lo alto y que podamos hablar de los hechos y de cómo la circunstanciación de los hechos llegó al baño de sangre que le tocó vivir en la Argentina. Como siempre, te agradezco muchísimo, buena jornada, gracias, muy amable. A ustedes. Gracias a ustedes, igualmente. Bueno, seguimos nosotros ya en un instante, estamos en la 99.9, por supuesto, en esta mañana en la ciudad de Mar del Plata.